Hola, hoy estaré hablando acerca de por qué Latinoamérica es pobre. Sabemos que organismos internacionales han realizado estudios y han visto y se han dado cuenta de que Latinoamérica es una región muy desigual. Y una de las primeras razones por la que Latinoamérica es pobre es la perspectiva que se tiene. Nosotros estamos basados a diferentes economías y pasamos pendientes de economías mundiales. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá se dedican al trabajo fuerte, eh, a la industrialización, mientras que Latinoamérica se ha dedicado a fabricación de materias primas, etcétera. Y se tiene una mentalidad como que Latinoamérica no puede llegar a ser, los países de Latinoamérica no puede llegar a ser países o una región industrializada. Eh, entonces, esa perspectiva debemos de cambiarla porque el hecho de que Estados Unidos sea un país muy extenso, podríamos decir con Canadá, los más grandes del continente americano, pero, pero si se tiene la mentalidad o la perspectiva es diferente, podemos llegar a ser una región muy competitiva, una región muy industrializada. Y esta perspectiva debe cambiar para lograr eh, avances y, y hacer frente a este fenómeno. Otra de las, de las razones por las que Latinoamérica es pobre es la corrupción. En esta región se han encontrado numerosos escándalos de corrupción en cada uno de los países de esta región. Y por si fuera poco, eh, se han cometido estos actos eh, descaradamente, no se ha tenido un control, la justicia no está haciendo el trabajo como corresponde y estos actos de corrupción empobrecen a la población porque toman los recursos del Estado para su propio interés o hacen transacciones por medio de las instituciones que no se pueden realizar. Por ejemplo, se ha visto en varios casos donde aprueban proyectos y tal vez el recurso que tienen destinado no es el que se necesita, está alterado, etcétera. Hasta para eh, dejarse sobornar en las instituciones estatales hay corrupción para tratar de agilizar procesos para beneficiar a los grupos de poder. También otra de las razones por las que Latinoamérica es pobre es que hay mucha inseguridad. El crimen organizado y el narcotráfico son uno de los factores que la inseguridad ha incrementado en estos países. En estos países de Latinoamérica están los más altos índices de inseguridad, de violencia. Esto genera eh, un ambiente desagradable en la sociedad porque la sociedad no se encuentra tranquila, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Imagínese usted salir con la esperanza de llegar a su trabajo o qué sé yo y sin saber si va a llegar bien. O sea, nosotros sabemos que vamos, pero no sabemos si regresamos. Entonces, esto impide a los habitantes poder desarrollarse en sus países, en sus comunidades. La extorsión está acabando con los negocios. Si usted emprende y pues ya tiene la extorsión a la par, esto impide que los países se desarrollen, que los países crezcan. Eh, Según los organismos, la tasa de homicidios en la región latinoamericana a nivel mundial es del 19.5% por cada 100.000 habitantes.
a pesar de que Latinoamérica representa el 33% de los homicidios en el mundo, con solo el 8% de la población mundial. Entonces, la inseguridad es bastante grande. Imagínense, con el 8% de la población mundial, Latinoamérica tiene el 33% de homicidio a nivel mundial. Entonces, estos datos generan terror, provocando que las personas de los países emigren a otros países. Otra de las razones son las instituciones débiles. Las instituciones están tan débiles. Y imagínense, y si las instituciones están débiles, si las autoridades, los gobiernos de los países están débiles, ¿cómo no se va a encontrar débil la economía? La economía se va a encontrar debilitada. Las instituciones se crean ambientes débiles porque los modelos dictatoriales que han tenido los países por muchos años han implementado en las instituciones ideas o dominio en sus poderes. Cuando en estos países de Latinoamérica se crean estos ambientes dictatoriales por parte de las autoridades, se crea una autoridad por sobre los diferentes poderes que ya contiene el Estado, los estados, y esto impide que la institucionalidad haga su trabajo como corresponde. Lo que sucede cuando se debilitan las instituciones es que los gobiernos imponen decisiones sobre las instituciones independientes del Estado. Obtienen dominios por sobre el aparato judicial, el aparato legislativo, y todo esto genera un ambiente desagradable entre la población porque creen poder tener autocontrol de un país, y esto impide que la sociedad exija sus derechos, los cuales les corresponden por una vida digna o humana. Otra de las razones son las acciones políticas irrelevantes y fanatismo político. ¿Qué sucede? Que los políticos utilizan estos factores, estos fenómenos de la sociedad para realizar sus campañas, haciendo creer a las personas, a los habitantes de sus países, que ellos son los únicos héroes que pueden rescatar o que pueden salvar la situación en la que se encuentran sus países. Utilizan la pobreza como bandera política para llegar al poder. Entonces, este fanatismo político, estas acciones políticas generan en la sociedad un pensamiento ideal, que creen y se lo hacen creer a la población que así como está se encuentran bien, cuando la realidad en las aldeas, en las comunidades, en las vecindades son otras. Entonces, estas acciones políticas, este fanatismo hacen creer, y con tan poca cosa quieren vender sus ideales para tratar de ganar y ganar para seguir ostentando los poderes. Otra de las razones es el mal gasto público. Es cierto, el gasto público es una de las razones, es una de las cosas donde se destinan los recursos para que puedan llegar a la sociedad. Pero lo que está sucediendo es que se está dando un mal gasto público. Según el banco, el BID, estos recursos del gasto público en los países de Latinoamérica se están destinando a un mal gasto. No se está destinando el recurso como se debe destinar. Hay transacciones a los ciudadanos que no necesitan. Gran parte de las transacciones o del gasto se va en los ciudadanos que no lo necesitan, y no en aquellos que verdaderamente lo necesitan. Se va en gran parte de los salarios públicos, y esto representa el 1.7% del Producto Interno Bruto, porque gran parte de este gasto se va en sueldos y salarios a los servidores o a los empleados.
Cada año la ineficiencia del gasto público del gobierno genera una inflación y genera un despilfarro de 220.000 millones de dólares, equivalentes al 4.4% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Entonces, el gasto público es bastante grande. Otra razón es el embarazo de los adolescentes. 40% de los adolescentes en 2010 habían sido madres en zonas afectadas. Y lo que más vemos es que la mayor cantidad de población o la mayor cantidad de integrantes familiares se encuentran en estas zonas vulnerables. No hay un control. Las familias más pobres son las que tienen mayores integrantes. Otra de las razones es el endeudamiento. Latinoamérica, en Latinoamérica se encuentran los países con más endeudamiento, con más deuda externa. Es la región más endeudada, según la CEPAL. La deuda bruta de Latinoamérica representa o es el 77.7% del Producto Interno Bruto, lo cual los países, para poder pagar su deuda, reducen lo que es el presupuesto de salud y educación, porque el país se encuentra sumamente endeudado. Esa es una de las razones. Otra es la mala educación. Los jóvenes y las señoritas no están yendo a los centros de educación, a los centros educativos. La pandemia trajo gran deserción escolar. No se ha podido recuperar el número de estudiantes que tenía anteriormente. La mitad de los jóvenes no estudia ni trabaja. 250 millones de niños no adquieren el conocimiento suficiente en sus centros de estudio. Entonces hay una mala educación en los diferentes países y esta es el alma de los pueblos. Se debe de apoyar la educación para crear una sociedad con mucho conocimiento pensante, capaces de desarrollar nuestros países. Muchas gracias.